Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Comenzamos un nuevo video de teoría de los campos. Hoy estaremos con las ondas electromagnéticas. Vamos a ver el contenido de este video. Primero haremos un repaso de estudio de ondas en general. Veremos luego de una manera cualitativa cómo se puede generar una onda electromagnética. Luego haremos el estudio de cómo a través de las ecuaciones de Maxwell se puede llegar a la ecuación de onda electromagnética, para luego ver el estudio de la propagación de la onda electromagnética tanto en dieléctricos perfectos, como por ejemplo el vacío, en medios dispersivos o dieléctricos reales o malos conductores, como se suele generalmente decir, y para último ver la propagación de la onda magnética en buenos conductores. Arranquemos con un repaso de estudio de ondas en general. Primero veremos una definición de las tantas que se pueden plantear de lo que es una onda. Recordemos que una onda es una perturbación que viaja por el espacio y la materia o no, después veremos que no hace falta que haya materia para que una onda se propague, que transporta energía y cantidad de movimiento de un lugar a otro sin necesidad de transportar masa. Vamos a ver algunas clasificaciones de las ondas. En primera instancia veremos la clasificación del punto de movimiento en función del movimiento de las partículas o de la perturbación. La podemos clasificar en ondas longitudinales, en el caso de que las partículas con la perturbación del medio se mueven o vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Es este el caso, por ejemplo, de las ondas de presión de sonido, que son ondas longitudinales. Veremos también que en la misma clasificación podemos hablar de las ondas transversales, que son caracterizadas porque las partículas del medio se mueven u oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, un muelle vibrando perpendicularmente al sentido de avance de la onda. Bien, si hablamos del punto de vista en qué medio que se propagan, podemos hacer dos grandes clasificaciones que son las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Mientras que las ondas mecánicas requieren de un medio para poder propagarse, por ejemplo el sonido, sabemos que en el vacío el sonido no se propaga, las ondas electromagnéticas, que van a ser tema de este video, no necesitan un medio para propagarse, es decir, se pueden propagar en el vacío. Bien, desde el punto de vista de su periodicidad podemos clasificar a las ondas como ondas periódicas o ondas no periódicas. Las ondas periódicas son aquellas en las cuales la perturbación local o la fuente que las origina se produce en ciclos repetitivos, como por ejemplo puede ser una onda senoidal o una onda cosenoidal, mientras que las ondas no periódicas son aquellas que se generan aisladamente. Por ejemplo, puede llegar a ser una piedra tirada en un lago, o que se repita pero con perturbaciones que no tienen una periodicidad definida. Bien, en el punto de vista de la dirección de propagación de las ondas, la podemos clasificar según tres dimensiones. En ondas unidimensionales, en donde la perturbación se propaga en una sola dimensión. En este caso, si la dirección es única, los frentes de onda van a ser planos y paralelos. Las ondas bidimensionales, también llamadas superficiales, este es el caso, por ejemplo, de una onda que se propaga en la superficie de un lago, por ejemplo, a raíz de tirar una piedra en él.
y las ondas tridimensionales o esféricas, en donde se propagan en los tres ejes coordenados. Vamos a hablar de la descripción matemática de una onda, cómo llegamos a una ecuación o una expresión matemática que me defina una onda. Pensemos un poco en el agua y una onda viajando sobre la superficie del agua. Veremos dos cosas interesantes. Primero, veremos que si nosotros sacamos una foto, vamos a ver que el agua presenta ondulaciones, por ejemplo, en forma periódica, mientras que si a través del tiempo vemos un solo punto, por ejemplo esta bollita, veremos que esa boya oscila en el mismo lugar, pero en sentido transversal a las ondulaciones a través del tiempo. Hagamos un ejercicio de Excel. Acá lo que tenemos nosotros es una oscilación en donde definimos como si fueran las dos bollitas separadas una longitud de onda, y veremos que esta ecuación que tenemos acá, por ejemplo, responde a una solución de una ecuación de onda, en donde fíjense que para que una ecuación o solución sea solución de una ecuación de onda, debe de depender del espacio, debe depender del tiempo, y vamos a ver más adelante que debe contener la velocidad de la onda. Entonces, si nosotros avanzamos en el tiempo, ahora estamos en 0 milisegundos, nosotros vemos que acá tenemos algunos valores determinados. Vamos a ver que el periodo de esta onda va a ser de 20 milisegundos, su frecuencia 50 Hz. Básicamente estamos hablando de una onda de frecuencia industrial, lo que nosotros llamamos frecuencia industrial, y su longitud de onda es de 6.000 kilómetros. Si nosotros avanzamos en el tiempo, fíjense, 1 milisegundo, fíjense qué pasa con la onda. Avanza hacia adelante la perturbación, pero si nos fijamos en nuestras bollitas imaginarias, esas bollitas van alternadamente cambiando su valor, y una vez que se cumplió un periodo, vuelven a su posición original. Es decir, que la onda, pasado 20 milisegundos, ha avanzado una longitud de onda y cada punto ha cumplido un ciclo de perturbación, es decir, ha disminuido y aumentado su valor completando un ciclo. Quiere decir entonces que, como ya hemos visto en la definición, cada punto de la onda oscila en su lugar. En este caso podríamos definir como una oscilación transversal, mientras que la onda propiamente dicha va avanzando en el espacio, a diferencia de otro tipo de fenómenos en la que se comporta de esta manera. Es lo que nosotros definimos a una onda. Entonces, fíjense nuevamente que dijimos que una onda, una solución para una ecuación de onda, es aquella que depende del espacio, depende del tiempo, tiene intrínsecamente asociada la velocidad de esa propagación, que ahora lo vamos a ver en la presentación con más detalle. Entonces dijimos que esta era una posible solución de la ecuación de onda, en donde, fíjense que tenemos la longitud de onda, obviamente en metros, el periodo en metros, o básicamente 2pi por frecuencia,
Y si 2pi por frecuencia, 2pi sobre periodo, lo podemos escribir como frecuencia angular, me queda como omega t, a 2pi sobre lambda lo vamos a escribir como beta, y lo vamos a llamar constante de fase o número de onda. Y fíjense que representa cuántos radianes, la unidad es radianes sobre metro, mientras que la unidad de la frecuencia angular, omega, es radianes sobre segundo. Bien, entonces, la velocidad de propagación de la onda, o sea, la velocidad a la que está avanzando, esa perturbación que vimos recién, básicamente es la velocidad a la que se desplaza el lugar geométrico constituido por los puntos en los que la fase de la onda es constante. ¿Qué quería decir eso? Fíjense, este punto rojo y este punto azul tienen la misma fase, es decir, tienen el mismo valor y la misma derivada. Entonces, estos puntos corresponden a y están separados una longitud de onda, ya que cumplen con esa condición, están separados. Tienen el mismo valor y la misma derivada. Fíjense, ya que si este punto tiene el mismo valor pero distinta derivada, con lo cual no se corresponde. Entonces, este punto, veamos nuevamente, fíjense el avance de la onda. ¿Cuál es la velocidad a la que avanza la perturbación y el transporte de energía? Bueno, volvamos. Nosotros, fíjense que la fase de la onda está definida por el argumento del seno. Escrito de esta manera, tenemos que beta por x menos omega por t es la fase de la onda. Entonces, si la velocidad es el lugar geométrico, es la velocidad a la que se desplaza el lugar geométrico de los puntos que constituyen la fase de la onda, en los mismos, digamos, la misma fase para todos, esa fase es constante. Si nosotros derivamos, vamos a tener una ecuación que reacomodando nos va a quedar que el diferencial de x sobre el diferencial de t es omega sobre beta. Es decir, la velocidad a la que se propaga la onda es omega sobre beta, o es lo mismo decir lambda sobre periodo, si reemplazamos beta sobre 2pi sobre lambda y omega sobre 2pi sobre t, nos queda que la velocidad de propagación de la onda es lambda sobre periodo, es decir, básicamente espacio sobre tiempo. Fíjense que omega sobre beta también nos da unidades de velocidad. Hay que atender el siguiente detalle, que una cosa no es la velocidad a la cual oscila la perturbación en su punto, por ejemplo la bollita sube y baja, esa es una velocidad diferente a lo que se llama velocidad de fase o velocidad de la onda, en donde es la velocidad a la que se propaga la onda. Si ustedes se fijan en nuestro ejemplo, si el periodo es 50 Hz, la perturbación oscila 50 veces por segundo y podemos calcular qué velocidad tendría, sabiendo cuál sería la amplitud, por ejemplo, de esta oscilación. Mientras que el avance de la onda, en el caso que definimos nosotros para una longitud de onda de 6.000 kilómetros y un tiempo de 20 milisegundos, nos da que la velocidad de propagación de esa onda es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, que está muy lejos de ser lo que es la velocidad propia de la oscilación en cada punto del espacio. Veamos ahora cómo cualitativamente o intuitivamente generaríamos una onda electromagnética. Eso lo vamos a ver acompañados por un video de una profesora del Instituto CAN de Física. Ustedes saben que si tienen una carga positiva que se encuentra en el espacio,
va a crear un campo eléctrico y este campo eléctrico va a radiar hacia afuera una onda de la carga positiva. Y quizás sepan que si tienen una corriente a través de un alambre, esta corriente va a crear un campo magnético. Y este campo magnético se va a envolver alrededor del alambre y se va a ver más o menos así. Pero las personas comenzaron a darse cuenta de que hay otra manera de crear un campo magnético, además de tener una corriente fluyendo, y que también hay otra forma de tener un campo eléctrico, además de tener cargas en el espacio. Resulta que si tenemos un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso si esta región no tiene ninguna corriente en ella, por el hecho de que hay un cambio en el campo eléctrico, esto va a inducir o a crear un campo magnético. Aquí hay una manera de crear un campo magnético del que no se necesita corriente. Solo requiere un cambio en el campo eléctrico de esa región. Y las personas también comenzaron a darse cuenta de que si tenemos un campo magnético cambiante, esto va a crear un campo eléctrico. Y un físico escocés muy inteligente, llamado James Clerk Maxwell, se dio cuenta de que, si esto es cierto, que un campo eléctrico cambiante puede crear un campo magnético, y a su vez que un campo magnético cambiante puede crear un campo eléctrico, el que a su vez puede crear un campo magnético, y así sucesivamente, podemos crear una reacción en cadena que puede propagarse como una onda. Tendremos una onda de campos magnéticos y eléctricos que puede viajar hacia afuera y tener una existencia independiente de la corriente o carga que los originó. ¿Cómo creamos un cambio en el campo eléctrico? Tomamos esta carga y la vamos moviendo de arriba a abajo. Esto parece una antena. Tendremos esta antena que va a estar cambiando este campo eléctrico. Y esto va a crear un campo magnético que se va a propagar hacia afuera. Y de forma similar, si tenemos una corriente, ¿cómo podemos crear un campo magnético cambiante? Pues cambiando el sentido de la corriente una y otra vez. Esto va a crear un campo magnético cambiante que va a crear un campo eléctrico y se puede propagar hacia afuera. Y ahora esta onda va a tener su existencia independiente y va a seguir moviéndose hacia adelante a cierta velocidad. Y a esto le llamamos ondas electromagnéticas. Electro porque tiene campos eléctricos, magnética porque tiene campos magnéticos y onda porque se propaga hacia afuera siguiendo la ecuación de las ondas, de manera similar a las otras ondas que ya hemos visto. Pero hay una diferencia. Estas ondas no necesitan un medio para propagarse. Pueden viajar por el vacío. No se necesitan partículas de algo aquí para que esta onda se pueda mover. Se pueden propagar en el vacío, lo que es bastante extraño. Bien, ahora avancemos en un análisis cuantitativo de las ondas electromagnéticas y veamos en principio cómo, a través de las ecuaciones de Maxwell, se deriva la ecuación de onda electromagnética como solución de las ecuaciones en un formato general. Pensemos en las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Si nosotros tenemos en forma diferencial las cuatro ecuaciones, veremos que ambas leyes de Gauss están igualadas a cero y acompañadas por las permitividades y las permeabilidades en el vacío. El rotor del campo eléctrico, esa es menos la derivada del vector inducción con respecto al tiempo, y el rotor de H no va a tener corriente de conducción de este lado, solamente corriente de desplazamiento, ya que estamos en el vacío y no hay elementos conductores. Si nosotros recordamos la propiedad ya usada varias veces de la identidad vectorial del rotor de rotor, como el gradiente de divergencia menos el laplaciano vectorial, tomemos, por ejemplo, la ecuación de Faraday y apliquemos el rotor a ambos lados. Entonces tendremos que el rotor del campo eléctrico va a ser igual a menos el rotor de la derivada temporal de B con respecto a T. En este caso un 0 por H. Reacomodando y
es sabiendo que reemplazando el rotor del rotor de E por la identidad de la derecha, vemos que su divergencia es nula, ya que está en el vacío, con lo cual el único término que nos queda es menos el laplaciano vectorial del campo eléctrico. Es igual a mu0 es una constante, el rotor no aplica a la variable temporal, así que podemos permutar el orden de derivación, por lo que nos queda la derivada temporal del rotor de H. Pero fíjense que el rotor de H ya lo tenemos definido a través de la ley de Ampère-Maxwell y es la corriente de desplazamiento. De tal manera que fíjense que logramos que me quede una ecuación vectorial en donde solo aparece como incógnita el campo eléctrico. Recuerden que esta ecuación vectorial son 3 ecuaciones escalares, ya que estamos en presencia de vectores, pero básicamente tenemos 3 incógnitas, las componentes del campo, y 3 ecuaciones. Es decir, llegamos a una solución de las ecuaciones de Maxwell para un caso particular que es en el vacío, y si acomodamos un poquito más esta ecuación, la podemos escribir de esta manera, y en particular si hacemos una cuenta con epsilon 0 y mu 0, y si hacemos la siguiente cuenta, vamos a darnos cuenta que 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 mu 0 nos da igual a c, 300.000 km por segundo, que es la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, lo que ya hemos hablado ya, que había descubierto Maxwell, es que la solución de sus ecuaciones era una onda electromagnética. ¿Por qué? Porque esta estructura de ecuación que tenemos acá, si les recuerdan, no es ni más ni menos que la ecuación de onda vectorial homogénea, que se escribe de esta manera para el campo eléctrico, y si en lugar de usar el rotor del campo eléctrico hubiésemos tomado el rotor de H, hubiésemos llevado a la solución de la ecuación de onda, perdón, la solución no, a la ecuación de onda, pero en términos del campo H. De esta manera llegamos a la ecuación de onda electromagnética, y más adelante veremos cómo llegar a la solución de esta ecuación para realmente conocer cuánto vale el campo eléctrico y cuánto vale el campo magnético. Pero para ello hagamos uso de algo que vimos, disculpen, recientemente, que es cómo armaríamos la ecuación de onda electromagnética para campos armónicos. Si planteamos las ecuaciones de Maxwell en el vacío, pero en forma fasorial, tendremos este set de 4 ecuaciones, donde las divergencias siguen siendo nulas, y ahora tendremos que el rotor de E es menos j omega mu 0 h, mientras que el rotor de H es j omega epsilon e. Recuerden que las derivadas temporales son reemplazadas por j omega. Nuevamente, aplicando la identidad rotor a ambos miembros de la ley de Faraday y trabajando con la identidad vectorial antes vista, vamos a armar una estructura de ecuación en donde, fíjense que vamos a tener que es el laplaciano del fasor del campo eléctrico, y de este lado tendremos omega cuadrado epsilon mu. A ese término, omega cuadrado epsilon mu, lo vamos a llamar menos gamma cuadrado, y ese menos gamma cuadrado lo vamos a reemplazar en la ecuación y obtendremos la ecuación de onda en forma fasorial para campos armónicos, a que se denomina ecuación de Helmholtz, y va a ser la ecuación con la que vamos a trabajar de ahora en más, porque ya que la mayoría de las oscilaciones son armónicas en el tiempo de las ondas, y las que no se pueden tratar a través de Fourier como una suma de términos armónicos, con lo cual trataremos lo que nos queda del resto de este video a la onda para ondas periódicas o armónicas. Bueno, iniciemos entonces el estudio de la solución de la ecuación de Helmholtz de la onda electromagnética
para diferentes medios. En particular arranquemos para lo que son los dieléctricos perfectos o vacíos. Bien, entonces, de acuerdo a lo que vimos en el video de las ecuaciones de Maxwell, la hipótesis de la ley de Ampère-Maxwell, un campo eléctrico que varía en el tiempo induce un campo magnético H. Ahora bien, de acuerdo a la ley de Faraday, un campo magnético H que varía en el tiempo induce un campo eléctrico. Los dos campos existen al mismo tiempo, es decir, existe un campo electromagnético y ese campo se va a propagar a la velocidad de la luz en el vacío y van a estar enlazados entre sí. Y eso nos va a dar una onda electromagnética. Si nosotros recordamos el concepto de polarización de una onda, la polarización es una propiedad que se aplica a ondas transversales y que especifica la orientación geométrica de la oscilación. En el caso de las ondas electromagnéticas se ha establecido que la polarización de una onda está dada por la trayectoria descrita por la componente vectorial del campo eléctrico, en lo que es su propagación. Entonces, si el campo eléctrico oscila en un solo eje, la polarización será lineal. Si en cambio oscila ya en un plano, la polarización puede ser circular o elíptica dependiendo de las componentes en cada eje de ese campo, como vimos en videos anteriores, cómo podríamos lograr una polarización circular o una polarización elíptica. En particular, si hablamos de la polarización lineal, por ejemplo, en la emisión de televisión, por ejemplo, si la antena emisora está orientada verticalmente y la antena receptora también, tendremos una polarización de la onda vertical, en donde el campo eléctrico oscilará verticalmente y el campo magnético oscilará en cuadratura. De la misma manera podremos hablar de una polarización horizontal, en donde tanto la antena emisora como receptora están en forma horizontal. La antena emisora es la que genera la onda electromagnética y para que pueda obtener el máximo de potencia de recepción en la antena receptora, debo de polarizarla de la misma manera que la antena emisora. Bien, vamos a hablar para hacer un tratamiento matemático sencillo, vamos a hacer todo el análisis de propagación de las ondas electromagnéticas con un tipo de onda en particular que se llama onda plana polarizada linealmente. Si recordamos la definición de onda según las dimensiones que tenían, hablamos de una onda unidimensional, que es la onda que se propaga en una sola dirección. Y su frente de onda es plano y paralelo. Es decir, si nosotros lográramos tener una fuente, un plano infinito, que nos genere campos eléctricos y magnéticos en cuadratura, vamos a obtener una onda plana polarizada linealmente. Esto se esquematiza de esta manera, en donde en este caso esta onda está polarizada en el eje Y, tengo un campo magnético en cuadratura, esta cuadratura va a salir de los rotores, de aplicar la ecuación de Faraday y la ecuación de Ampère-Maxwell, donde que los campos están en cuadratura, y el avance de la onda va a ser en el sentido de la regla del tirabuzón entre E y H. Si nosotros rebatimos E hacia H, nos va a dar el sentido de avance de la onda. Más adelante justificaremos
sentido físico del por qué se avanza de esa manera. Por ahora lo dejaremos en suspenso. Bien, entonces vamos a clasificar los medios desde el punto de vista de teoría clásica electromagnética. Esto ya tenemos una clasificación completa. Ya antes hemos visto algunos de estos elementos. El vacío, tenemos que sigma o la conductividad es nula y tenemos epsilon mu 0. En un dieléctrico perfecto, la única diferencia es que mu 0 y epsilon 0 pueden tomar un valor diferente a través de la permitividad relativa y la permeabilidad relativa. Un medio dispersivo es aquel que tiene una conductividad distinta de 0, y este tipo de medios, los dispersivos, los podemos definir en dos: los que son buenos dieléctricos pero que tienen pérdidas, donde la conductividad es distinta de 0, y podemos definirlo tal cual como vimos en el video anterior, donde el producto omega por E es mucho mayor que sigma, es decir, la corriente de desplazamiento pesa sobre la corriente de conducción, mientras que los buenos conductores son aquellos en donde sigma tiende a infinito, un valor muy grande, y en donde sigma, disculpe, me quedo acá, pero sigma es mucho mayor que el producto de omega por epsilon. Iniciemos el estudio con un dieléctrico perfecto. Entonces supongamos tener un campo eléctrico, tanto un campo magnético como un campo eléctrico, vibrando en el plano XY y se propagan en la dirección Z. El medio en el cual se produce la propagación es un dieléctrico perfecto. De este modo, las intensidades de I y H son solamente funciones de Z y T. Es decir, en una onda plana, en cualquier punto para Z constante, en cualquier punto del plano, los valores del campo eléctrico y del campo magnético son constantes. Solo varían con respecto al eje Z y con respecto al tiempo. Esto nos va a hacer que, si nosotros tomamos la ecuación de Faraday y la ecuación de Ampère-Maxwell para un dieléctrico perfecto, es decir, no tengo corriente de conducción, y vamos a definir que sus derivadas espaciales, tanto con respecto al eje X como con respecto al eje Y, son nulas, por lo definido anteriormente, son las condiciones de contorno de la definición del problema. Veremos entonces que si nosotros desarrollamos ambos rotores, nos queda que la componente I del fasor campo eléctrico con respecto a Z va a ser J omega mu Hx, mientras que lo mismo para la componente I del vector H va a ser J omega epsilon E sub X. Las componentes en X con respecto a Z de ambos vectores serán estas, y las componentes Z con respecto a Z son nulas, ya que el campo eléctrico y el campo magnético están contenidos en el plano XY. O sea que aquí tenemos que nos queda la estructura del campo eléctrico y magnético determinado en el plano XY. Para hacer más sencillo el estudio, hagamos que polaricemos en el eje X al campo eléctrico, y el campo H nos va a quedar en cuadratura polarizado en el eje Y. Entonces tendremos que solo componente del campo eléctrico en el eje X y solo componente del campo magnético en el eje Y. De esa manera, la ecuación vectorial de Helmholtz no queda en una sola ecuación escalar. Y tomemos, por ejemplo, para el campo eléctrico y trataremos de buscar una solución para esta ecuación. Recuerden que gamma es J beta, que es J omega raíz cuadrada de mu por epsilon. Una solución posible para esta ecuación diferencial es el fasor campo eléctrico es igual a una amplitud E1 por E a la menos J beta Z más E2 E a la J beta Z. Ustedes ven, estos campos son armónicos.
Bien, tomemos la última expresión y veamos cómo la podemos expresar de acuerdo a lo visto anteriormente para campos armónicos en forma real. Recuerden que un fasor, tomando la parte real de un fasor multiplicado por e a la j omega t, teníamos su variación cosenoidal. Fíjense que llegamos a lo que habíamos visto antes, que es la solución de la ecuación de onda electromagnética para una onda plana polarizada, la componente del campo eléctrico, nos queda en su variación cosenoidal dependiendo del tiempo y dependiendo del espacio, tanto de z como t, como era la premisa, que pedíamos que el campo eléctrico magnético dependieran solo de z y solo de t. Es decir, se cumple la definición que teníamos para una onda que dependiera de una función del tiempo, del espacio y que tuviera contenido, fíjense, saqué el factor común omega o saqué el factor común beta de este paréntesis y automáticamente aparece la velocidad de propagación de la onda. Es decir, que el campo eléctrico nos quedó en función de z y de la velocidad y del tiempo. Es decir, esta ecuación, última vista, básicamente es un término, el primero, que nos da la solución para los z positivos, y si yo quiero estudiar la región de los z negativos, puedo utilizar la función f2. Básicamente esta es la solución general para z de menos infinito más infinito, pero en realidad si nosotros tenemos que estudiar una región en el espacio, nos tendremos que fijar en dónde está situado z, y si los z son positivos tomaremos el primer término, la función f1, y si los z son negativos utilizaremos la función f2 para los z negativos. Ahora bien, tenemos solucionada la ecuación de onda electromagnética para el campo eléctrico, pero si nosotros recordamos que hay una relación a través de la ley de Faraday, la componente en X del campo eléctrico con respecto a Z, su derivada es menos J omega mu HI. De esta manera podemos despejar y hallar el valor de la componente del campo magnético expresado de esta manera. Si nosotros reemplazamos E sub x por la solución que hemos hallado en forma armónica y lo derivamos, aparecerá este menos j, el j beta, y haciendo un poco de cuentas, veremos que nos queda beta sobre omega mu por, fíjense que esto vuelve a ser el fasor campo eléctrico. O sea que tomando a beta como omega por raíz cuadrada de mu por epsilon, definimos que, y haciendo cuentitas, definimos que H, el campo magnético, está relacionado con el campo eléctrico a través de la raíz cuadrada de epsilon sobre mu. Es decir, que el campo magnético es el campo eléctrico multiplicado por la relación entre la permitividad y la permeabilidad raíz cuadrada. Si nosotros tomamos las unidades de esta constante, veremos que la permitividad es faradio sobre metro, mientras que la permeabilidad es Henry sobre metro. Básicamente nos da como resultado Siemens o mho o 1 sobre ohm. Veremos qué pasa con esta constante que nos está dando algo parecido a una resistencia o impedancia. Definamos entonces lo que es la impedancia característica. La impedancia característica de un medio es básicamente la relación entre los campos E y H. Es una relación constante en todo el espacio y para cualquier valor de tiempo, y expresa la relación que existe entre el campo magnético y el campo eléctrico, de la misma manera que lo expresa la ley de Ohm para la tensión y la corriente. Básicamente,
conociendo la impedancia característica del medio y obteniendo cualquiera de ambos campos, automáticamente tengo el campo que me falta de la onda electromagnética. En el caso particular del vacío, la impedancia característica del vacío es de 377 ohm. Bien, todo este tiempo estuvimos hablando de vacío o dieléctrico perfecto y no hicimos ninguna distinción entre ambos, ya que utilizábamos el epsilon en general. Ahora bien, si nosotros tomamos la solución de la ecuación de onda, por ejemplo para una onda que avanza en los z positivos del campo eléctrico, tomemos eso y tomemos la definición de beta. Fíjense que en lugar de poner beta, pondremos omega por raíz cuadrada de mu 0 epsilon 0. Eso, si sacamos factor común omega, nos quedará que es t menos z por, recuerden que raíz cuadrada de omega 0 mu 0 es 1 sobre la velocidad de la luz. ¿Se acuerdan que una onda era aquella representación matemática de la onda, era aquella que tenía el tiempo, la posición y la velocidad? Bien, si nosotros ahora esto lo hacemos para un dieléctrico perfecto, pero con una permitividad relativa distinta de 1, lo agregamos y fíjense que la ecuación, ahora el campo eléctrico en un dieléctrico perfecto, pero que ya no es el vacío, aparece un término adicional, que es raíz cuadrada de epsilon relativo. Eso, si nosotros lo graficamos, veremos que la solución roja es la solución del vacío, es la oscilación para un t dado del campo eléctrico en el vacío. Mientras que si nosotros nos fijamos, este término, en este caso en particular, aumentó la cantidad de oscilaciones por unidad de longitud, es decir, aumentó la cantidad de ondas que tengo por unidad de longitud. Básicamente lo que se achicó es la longitud de onda. La longitud de onda disminuyó. Y también vamos a ver qué pasa en una oscilación con respecto a eso. En principio, lo que tenemos es que la longitud de onda cambió. Veremos qué pasa con la velocidad de propagación de la onda en un dieléctrico que ya no es vacío, y veremos también qué pasa con la frecuencia. Fíjense, si nosotros ahora lo hacemos estamos en t igual a 0 y vamos avanzando. Fíjense que la onda en el vacío viaja a mayor velocidad que la onda en un medio dieléctrico perfecto, pero con una permitividad relativa mayor. En este caso, habíamos definido una permitividad relativa, por ejemplo, de 9 veces la permitividad relativa del vacío, y fíjense que en una oscilación, en una longitud de onda de la onda en el vacío, entran 3 longitudes de onda en el dieléctrico, es decir, la relación de longitudes de onda entre la onda en el vacío y la onda de un dieléctrico perfecto es raíz de veces epsilon relativo. Y de la misma manera, la velocidad disminuye raíz de epsilon r veces. O sea que, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una relación entre frecuencia o periodo, longitud de onda y velocidad? Es decir, la frecuencia de una onda no varía independientemente del medio en el que esté. La frecuencia es constante y solo depende de la fuente que la originó. Ahora, si la frecuencia es constante
y la velocidad baja, la longitud de onda también tiene que disminuir para mantener la frecuencia constante. Es decir, básicamente que el cambiar de un medio a otro, lo que nos, desde el punto de vista de un dieléctrico perfecto, lo que nos hace es ralentizar la velocidad de fase de la onda, o sea, disminuir la velocidad de fase de la onda y modificar su longitud de onda. Iniciemos ahora el estudio de la propagación de una onda electromagnética, pero ya en un medio dispersivo, o sea, con conductividad no nula. Tomando nuevamente las ecuaciones de Faraday y de Ampère-Maxwell, vemos que tenemos que agregar la corriente de conducción, porque ya sigma no es nulo. Si expresamos en forma fasorial la ley de Ohm, podemos sacar factor común en el campo eléctrico y nos va a quedar sigma más j omega epsilon. Si hacemos el mismo tratamiento que hemos hecho antes para hallar la ecuación de Helmholtz tanto del campo eléctrico como del campo magnético, vemos ahora que el gamma va a tener una parte real y una parte imaginaria. A la parte real la llamaremos alfa y la parte imaginaria la seguimos llamando constante de fase o beta. Veremos más adelante que esta constante alfa la vamos a llamar constante de atenuación. Si hacemos el despeje de esta raíz con números complejos, veremos que alfa y beta tienen una estructura matemática más compleja, pero que básicamente siguen dependiendo de las características del medio y de la frecuencia. Y la única diferencia que hay entre ambas es este signo menos acá y más acá en este término. Hagamos nuevamente el análisis que hicimos antes para una onda plana polarizada linealmente con el campo eléctrico polarizado en el eje X. De esa manera vemos que el fasor campo eléctrico nos va a quedar nuevamente para los z positivos como E1 a la por E a la menos gamma z y a los z negativos con el exponente positivo. Esta ecuación la podemos abrir, su gamma, lo podemos abrir en alfa y en beta, y esta es la solución que tenemos ahora en forma armónica. Si tomamos la forma instantánea de esta onda, veremos que a la estructura que teníamos antes, cosenoidal, se le agrega un término exponencial. Vayamos a ver nuevamente el Excel. Acá veremos que la estructura que tenemos es que la onda se atenúa en un medio dispersivo y se atenúa más o menos violentamente dependiendo de este coeficiente. Por eso al coeficiente alfa se le denomina coeficiente de atenuación. Fíjense que la onda avanza, pero a medida que avanza se atenúa y las envolventes son correspondientes a esta exponencial. Básicamente lo que tenemos es esto. Tenemos un avance de la onda y ese avance de la onda se va a ver atenuado, la amplitud, con ese término E a la menos alfa z. Conocido el campo eléctrico, podemos ahora determinar el campo magnético de la misma manera que lo hicimos antes, utilizando la ley de Faraday. De esa manera obtendremos ahora a H como gamma sobre J omega mu, campo eléctrico. De tal manera que ahora, haciendo la relación, nos queda que la impedancia de la onda, que es la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, nos queda con una componente real y una componente imaginaria, y la impedancia de la onda va a ser compleja. Vamos a ver un ejemplo para
poder discernir todo lo que estamos hablando hasta ahora y entenderlo, tengamos un medio conductor de sigma igual a 10 a la menos 3 siemens sobre metro, una permitividad relativa de 2 y mu igual a mu 0. Si nosotros calculamos para diferentes valores de frecuencia, arrancando de 1 kHz en adelante, vamos a calcular los valores de longitud de onda, alfa, beta, relación de conductividad sobre omega epsilon y la impedancia de la onda en forma binómica. Veamos estos valores de tabla en gráficos que van a ser más ilustrativos. Fíjense, lo que tenemos graficado acá es cómo varía alfa y beta en función de la frecuencia. Veamos que para frecuencias bajas, alfa y beta coinciden y para frecuencias altas se separan los valores de alfa y de beta. Fíjense en este gráfico, en el gráfico de la izquierda, tenemos la frecuencia ilustrada y graficada con exponentes de n. Acá tenemos 10 a la n, tenemos 10.000, acá tenemos 1.000.000 y así tenemos hertz. Y en este eje tenemos graficada la relación que hay entre sigma o la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento, sigma sobre omega epsilon en 10 a la n. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que podíamos definir a un material si era conductor y eléctrico con su relación y que más o menos una relación de 10 veces ya nos determinaba que era o un conductor o un dieléctrico, o sea, en un 10 a la 1, que sería en este punto y en este punto. La zona intermedia es lo que se denomina zona de semiconducción. Entonces, para valores superiores de 10 nos va a quedar que es la zona de conductor, y para valores menores a 0,1 nos va a quedar la zona de dieléctricos. Si esto lo vemos y analizamos la impedancia en función de la frecuencia, vemos que para valores bajos de frecuencia, donde el material aún se comporta como conductor, tenemos un módulo de la impedancia que crece hasta que se aplana en un valor para frecuencias altas, y este valor es el que corresponde para dieléctricos perfectos de permitividad relativa 2, ya que fíjense que este valor, que es más o menos 266, es la impedancia del vacío 377 dividido a raíz de 2, eso da 266. Y para valores bajos de frecuencia, donde el material se puede considerar un buen conductor, vamos a ver más adelante que el ángulo de la impedancia es de aproximadamente 45 grados y obviamente ese ángulo cae a 0 cuando llegamos a un muy buen dieléctrico. Justamente vamos a ver ahora qué pasa con los muy buenos conductores, cobre, plata, oro, etc. Disculpen por el camión que pasa. En ese caso, cuando la conductividad tiende a infinito, gamma lo podemos aproximar a esta expresión, en donde aproximadamente tanto alfa como beta van a coincidir. Y la velocidad de propagación va a estar determinada por la raíz cuadrada de 2 omega mu por sigma. Y la impedancia, como habíamos visto recién, que les había comentado, tiene un ángulo de 45 grados. Fíjense que el valor de la impedancia es, tanto la parte real como la parte imaginaria son iguales. Bien, el último tema que vamos a hablar sobre la onda en muy buenos conductores es el concepto de profundidad de penetración de la onda. Básicamente vimos que cuando la onda ingresaba en un medio dispersivo se atenuaba hasta extinguirse.
Entonces, analicemos un poco entonces la constante de atenuación. Si nosotros tenemos la expresión de la onda electromagnética para un medio dispersivo, muy buen conductor, vemos que si definimos que a alfa por z, vamos a definir un valor en particular de z para el cual el producto se hace 1. Ese valor lo vamos a llamar delta, y a delta lo vamos a definir como 1 sobre alfa, que es la forma que nos dé 1. Este delta se denomina altura de penetración de la onda y es el valor en el cual la onda se atenúa un 63%, muy parecido a la constante de tiempo definida para el tau para circuitos eléctricos. En definitiva, delta para una onda plana ingresando en un medio dispersivo, muy buen conductor, podemos definir que esa altura de penetración va a depender básicamente de la frecuencia de la onda, la permeabilidad del medio en el cual va a ingresar y la conductividad del medio. Para medios con altas conductividades, el valor de delta, aún en bajas frecuencias, es de algunos centímetros o milímetros. Básicamente, acá tenemos una representación de los campos eléctricos y magnéticos que ingresan en un medio dispersivo, muy buen conductor, cómo se van atenuando. De esta manera llegamos a la finalización del video de ondas electromagnéticas y nos encontraremos en un próximo video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas.